Otro Buenas. programa, otro invitario extraordinario, otro invitado extraordinario que ya ha estado en varias ocasiones en el programa, que habéis pedido. Diría que probablemente es la persona que más veces habéis querido que vuelva. Pepe Beltrán, doctor en robótica y perfecto conocedor de Rusia. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, de momento. Te lo pregunto directamente, Pepe. Mm. ¿Ha perdido la guerra Rusia? Bueno, como no tenemos bola de cristal, eso es imposible de decir directamente, pero desde lo que estoy viendo y tal, yo creo que los números son de que Rusia está perdiendo y de que va a perder la guerra. Rusia ha demostrado militarmente ser un puto asco. Rusia ya no le da miedo a nadie. Lo único que Rusia puede tener es el susto de tenemos armas nucleares. Pero ¿hasta qué punto esas armas nucleares están en estado de ser realmente usadas? ¿Y con qué mantenimiento las hayan tenido? Y todo eso es algo que realmente mm, hay muchísimos. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Que no sé yo muy Dudas, bien cómo digamos que podría estar así. bastantes dudas, ¿no? Dudas Sí. bastante razonables. Rusia no ha sido capaz de. Esto tenía que haber acabado en 72 horas. Llevamos un año casi. Rusia tuvo una espanta en septiembre cuando los ucranianos básicamente retomaron un buen puñado de lo que es el noreste en la zona del Donbass. Rusia tuvo que abandonar el empuje hacia Kiev y retirar todos sus hombres y todos sus materiales de allá. Rusia ha demostrado no tener no tiene, no ha sabido hacer logística, que la logística es lo más importante para un ejército. Perdón, tengo la voz un poco tomada. Logística es lo más importante para un ejército. Rusia no ha sabido montar una logística, además, que no estamos hablando de. Mira, no estamos hablando de los americanos montando una invasión en Irak, en el otro lado del mundo. Estamos hablando de logística en el patio trasero de su casa. Estamos hablando de distancias de a lo mejor 200 kilómetros, no más. Estamos hablando de distancias cortas, estamos hablando de que lo tienen ahí mismo. Y no fueron capaces de montar un sistema logístico adecuado para mantener todas las columnas de blindados con el combustible necesario, para mantener todas las piezas de recambio necesarias para todas esas unidades motorizadas que andaban por ahí. Lo único que ha hecho Rusia básicamente ha sido enviar carne de cañón a saco. Básicamente, bueno, también es lo típico del estilo militar ruso, pero en una guerra moderna, la carne a saco realmente no tiene la misma fuerza o la misma influencia o la misma importancia que podía haberla tenido hace 70 años. Parece que en Rusia sigan todavía luchando la Segunda Guerra Mundial. Y los ucranianos han sabido manejarse mucho mejor en una guerra moderna de lo que han hecho los rusos. Hace poco, una cosa divertidísima, pero hace no mucho, en la zona donde se han estado dando las batallas últimas más grandes de Bakhmut, en la zona de Bakhmut, los ucranianos se cargaron una unidad de unos 30 rusos. Los emboscaron y básicamente los aniquilaron y los supervivientes salieron corriendo. Y una de las cosas que dejaron tiradas detrás fue una radio táctica. Los ucranianos fueron con un dron, pescaron la radio que se había quedado tirada en el campo, se la llevaron y simplemente estuvieron escuchando. Y estuvieron escuchando, pillaron 9 operaciones que estaban planeando los rusos, simplemente tomaron nota y las emboscaron todas. Ese, llamémosle así, ese ingenio o esa astucia yo no la veo yo no la veo por parte de los rusos. Las tácticas rusas son realmente, llamémosle así, primitivas. Este tipo de ingenio, esta astucia, yo no se la veo a los rusos. Y eso que los rusos se supone que fueron los grandes inventores de la Maskirovka y de los grandes. Y no lo están demostrando. ¿Qué cojones ha pasado aquí? ¿O es que los grandes estrategas durante la Segunda Guerra Mundial y los tácticos buenos eran ucranianos? Vale saber. Pero es como yo lo veo. Y una de las cosas, toda esta batalla gordísima
que casi parece de la Primera Guerra Mundial, que ha ido teniendo lugar en la zona de Bakhmut, Soledar y todo eso, donde los rusos han ido poniendo, sobre todo a las unidades de mejor calidad que tienen, que son los mercenarios de la Wagner, los han estado tirando ahí, han estado metiendo allí, han estado empujando allí, los ucranianos han resistido. Eso me ha recordado la batalla de Verdún, de la Primera Guerra Mundial. Se ha comentado mucho, batalla, una batalla de desgaste. Una batalla de desgaste absoluta. Duró casi un año, sí. La concepción alemana era, aquí vamos a generar como un punto de desgaste y a ver si desangramos a los franceses. Y los franceses acabaron haciendo lo mismo con los alemanes. Pero lo de Bakhmut, la razón por la que los rusos aparentemente están tan obsesionados con hacerse con Bakhmut, es que la zona, y en el nombre de Soledar lo dice, en la zona hay minas de sal. Y esas minas tienes unas galerías subterráneas que se extienden kilómetros, que son enormes, y que en el ejército ruso, los generales rusos, les encantaría poder tenerlas para utilizarlas como fortificación, para almacenar allí hombres y munición, poner un puesto de mando avanzado y todo eso. Es una idea bastante aceptable, es una idea, ¿vale? No es mala idea, pero la cantidad de hombres y material que han gastado en esa ofensiva, se habla de pérdidas de la Wagner de más del 50% de los efectivos que tenían al principio de la guerra. O sea, aquello es un picacarne lo que se ha montado allí. Y todo eso, esa obsesión por entrar y tomar toda esa zona y hacerse con esas galerías de sal, de las minas de sal, yo lo que me pregunto son dos cosas. Primera, ¿estamos aquí ante un ejemplo de lo que se llama la falacia del coste hundido? O sea, es aquello de hemos gastado. La falacia del coste hundido consiste en que si tú quieres hacer algo y has empezado a gastar dinero, esfuerzo o algo y no lo has conseguido, pero la tendencia es a seguir echando dinero o esfuerzo en algo que a lo mejor no vas a conseguir porque piensas, no voy a haber malgastado todo lo que he usado para nada. Es como la gente que está en una relación infeliz y llevan 10 años y dicen, ostras, es que es infeliz, pero es que llevo 10 años, es que he invertido mucha energía, no voy a dejarlo. Claro, pero es una falacia porque hay un momento que tienes que aplicar el corte de costes, ¿no? Stop Exacto, loss. Y hay un momento en el que lo que puedas obtener a cambio no va a compensar todo lo que has gastado. Entonces, no sé si ahí hay una falacia de coste hundido o si lo que hay es una situación en la que Rusia quiere tener fortificaciones o puntos fuertes en esa zona, pero no tiene medios para construirlos. Y necesita encontrarse algo hecho. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, dudo entre una de esas dos. Y los ucranianos probablemente han enfocado la batalla de Bakhmut como un Verdún, para ver de ir desgastando a los rusos. Pregunta alguien por aquí. Ojo que Ucrania ha tenido muchas bajas. Sí, pero bajas militares, de momento, las estimaciones más aproximadamente correctas que se pueden encontrar están diciendo que las bajas ucranianas versus bajas rusas son 1 a 3. Los rusos han perdido como 100.000 hombres. Los ucranianos tienen como 30.000. Bajas militares, estoy hablando. Y ahora me gustaría dar un salto más allá de la situación en la que ves que está el conflicto, que bueno, estimas que Rusia no le va precisamente bien. No. Pero antes de ir al futuro de esto, que creo que es lo que quiero que es donde se centre la conversación hoy, me gustaría preguntarte, ¿tú crees que para Rusia la guerra de Ucrania era por razones estructurales del país, demográficas, sociales, de todo tipo, hasta ideológicas,
¿Era una guerra de ahora o nunca? ¿O esta guerra, esta invasión, porque yo creo que no se planteó como una guerra, fue un error de Se cálculo? planteaba como algo que duraría 3 Sí, días. 3 días. ¿Tú crees que eso era una operación de ahora o nunca para Rusia debido a sus condiciones Yo creo que era sociales? una operación de ahora o nunca para Putin. Lo comenté la otra vez y evidentemente una cosa es Teve, los datos que te digo yo los compilo a base tanto de Occidente como de Rusia, como de mis contactos con uniforme en Rusia. Entonces, los datos que te he dicho no son solamente del bando occidental, simplemente que lo sepas. Vale, lo que te estaba diciendo, si esto, yo creo que era porque a Putin no le quedaba tiempo. Putin estaba ya, a ver, Putin cada vez que había tenido problemas de popularidad, de que la cosa no le iba muy bien y tal, montaba una guerrita victoriosa. A Putin lo que le afianzó en el poder fue la Segunda Guerra de Chechenia. En 2008 Putin estaba empezando a tener protestas por cuestiones de las historias de, ¿cómo se llama esto? Por cuestiones de que si iban a cambiar la presidencia, de que si Putin se pensaba eternizar en el poder, patatín, patatán, y mira tú qué casualidad, se montó la guerra con Georgia. En el 2014 hubo protestas por la tercera elección de Putin, un par de años atrás. Había bastante gente descontenta con él y que consideraban que estaba haciendo abuso de poder y todo lo demás. Y fue cuando invadió Crimea. Ahora estaba teniendo también problemas. La pandemia le había pegado una hostia muy gorda a la economía rusa. Y estaban habiendo protestas y ruidos y que la gente estaba descontenta con él. El 30 de enero del año pasado, un ex general ruso, que era el presidente de una asociación de exmilitares, todos de coronel para arriba, dijo que estaba básicamente que lo que Putin tenía que hacer era dimitir. Una Y carta pública bastante tremenda porque creo que el coronel o teniente no, era era general, coronel o teniente general, general. general, 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 general. creo que había comentado antes de la guerra que había advertido que no se hiciera. Había escrito una carta pública que no, porque no estábamos en 2014 y Ucrania no era el mismo país. Perdón, que te he interrumpido. Sí, no, nada. Y esto, pues le ha salido el tiro por la culata. Y lo que pasa es eso. Esto, siempre que Putin había tenido eso, montar una guerrita victoriosa le ayuda a recuperar su popularidad y escapear el temporal, pero esta vez le ha salido mal. Y Putin se ha metido en un berenjenal del que no puede salir, no sea él, Putin no puede parar la guerra, porque si lo hace, es su fin. O sea, si Putin para la guerra, da marcha atrás, es su caída. Pero Se le entonces, cae el mundo encima. si eso es así, y justamente ha coincidido con una semana en el que hemos visto, o en la que hemos visto a la primera ministra finlandesa, al primer ministro holandés, al ministro, el equivalente a ministro de Exteriores británico, al ex primer ministro británico, a prácticamente todo el mundo diciendo que esta guerra tiene que durar lo que tiene que durar, pero que la tiene que agarrar. Y todos han repetido lo mismo. La tiene que ganar Ucrania, porque de lo contrario, el mundo va a ser un mundo peor en el que los A ver, regímenes. definitivamente, la guerra, si la gana Rusia, sería una validación de un montón de cosas bastante horribles. ¿Qué ocurre? Que de todas formas lo veo muy complicado para que Rusia acabe ganando esto. Lo veo muy complicado.
Lo veo muy complicado porque básicamente lo único que Rusia tiene ahora para poner en el frente es carne, carne de cañón. Y los ataques, llamémoslo así, un ataque de oleada humana, a día de hoy no realmente no sirve en el campo de batalla. Creo que también todos coincidiremos con que independientemente de cómo esto termine, y sabes, habrás seguido toda la información de la guerra, Pepe, sabes que esto se ha convertido, a mí me hace muchísima gracia, ¿eh? Cuando alguien desde, no sé, por decir alguna ciudad y sin enfadar a la gente, pero alguien desde Montevideo o desde Quito o desde vete tú a saber dónde, que nunca ha estado en Rusia, no sabe nada de Rusia, va dando lecciones, de lo que es Rusia. No mientan, no mientan sobre la guerra, esto es una guerra de la OTAN, de no sé qué. Lo habrás leído hasta la Lo he leído saciedad. muchas veces, lo que pasa es que, bueno, aquí ya estamos entrando en... Aquí entramos ya en cosas que son más emocionales que otra cosa. Y entonces, Aquí ¿tú por estamos qué en... crees Aquí que está, es emoción más que razón. por qué crees que está ocurriendo eso? En esa guerra de información en ¿Por la qué? Pues que... porque en Latinoamérica, en muchos sitios de Latinoamérica, todavía se acuerdan de cómo Estados Unidos metió mano en un montón de sitios, apoyó dictaduras y todo eso. Entonces, en muchos ambientes en Latinoamérica, en muchos ambientes políticos en Latinoamérica, el enemigo es Estados Unidos y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, el enemigo de los Estados Unidos en estos momentos es Rusia. Por consiguiente, Rusia es mi amiga y Rusia son los buenos. Es, te parecerá una cosa extraordinariamente simplista, pero es que muy a menudo, cuando estás lidiando con cosas que no son racionales sino emocionales, tienden a la simplificación. ya, Entonces ahí está la cuestión. Es eso, básicamente. y En buena base. Quiero decir, en una, buena una, parte. una vez hemos llegado a ese punto, y creo que tú coincidirás, como coincidiremos casi todos, independientemente de lo que cada cual piensa sobre cómo va a acabar este conflicto, y da igual quién penséis que lo va a ganar, entre comillas, ¿a qué mundo crees que vamos? ¿Cómo va a ser el mundo el día después de que esta guerra termine? Pues el mundo después de que esta guerra termine va a ser un mundo en el que Rusia va a quedarse convertida básicamente en un paria sin realmente sin la influencia que hubiera querido tener. O sea, Rusia probablemente vaya a perder toda la influencia internacional, buena parte de ella, de la que tenía todavía. Em, China habrá estado tomando nota de la que se ha aliado y de cómo un país teóricamente inferior consigue defenderse y además que en este género de situaciones militarmente el que tiene la ventaja es el que se está defendiendo y tomará nota para ver si le sale a cuenta intentar algo con Taiwán o no. Estados Unidos y la OTAN saldrán reforzados. Probablemente, si antes de todo esto quizás había una tendencia, incluso dentro de la OTAN y de otros organismos, llamémosle occidentales, de que parece que estamos convirtiéndonos en irrelevantes, igual pues no merece tanto la pena estar con él, pues se le ha dado la vuelta por completo. Entonces yo creo que esto le va, si Estados Unidos aparentemente podía empezar a perder hegemonía y influencia y todas esas cosas en el resto del mundo, pues eso se revierte. Y Estados Unidos vuelve a recuperar influencia y hegemonía a costa de la inmensa cantidad de influencia que Rusia perdería y de que China seguramente se quedaría tomando buena nota y aparte está bueno, pero esto ya es otro tema completamente separado, que China económicamente y financieramente está un
poco en la cuerda floja y no está para alegrías. Entonces, China probablemente recoja cuerda un poco también. Entonces, cuando todo esto acabe, vete a saber cuándo acabará. Yo ya dije el año pasado que esto iría para largo, pero cuando todo esto acabe, yo veo un mundo en el que Estados Unidos, la OTAN y otras organizaciones occidentales aumentan su influencia. Rusia pierde carretadas de influencia internacional a saco y se queda convertida en un puto paria. China decide recoger cuerda, esperar un rato y ver qué pasa y poner un poco de orden interno que le va a hacer falta a nivel financiero. Y quedaría ver pues cómo se alinean las potencias emergentes. Estoy pensando en la India, estoy pensando en Brasil, estoy pensando en probablemente las historias probablemente, ¿cómo se llama esto? Hay una serie de organizaciones supranacionales en África que igual pueden empezar a despegar un poquito, pero quedaría ver cómo se alinean esos bloques. ¿Y cómo crees, a ver, cómo crees que va a pasar algo que es muy complejo? Tú sabes perfectamente que no solo Rusia, sino la Unión Soviética y hasta el Imperio Ruso, por razones históricas, han necesitado, han tenido casi la pulsión por garantizarse una esfera de seguridad, unos países que pudieran manejar, controlar, ocupar. Esto ha ocurrido con diferentes imperios a lo largo Sí, de la historia, pero en los últimos 200 años probablemente con Rusia ha sí. sido Pues evidente. Rusia va a empezar a tener que acostumbrarse al hecho de que ya no los va a tener. ¿Tú crees que va a Porque, perder la influencia? A ver, ¿qué va a ocurrir con, por ejemplo, Ucrania, Bielorrusia, a ver, Armenia, Ucrania yo la veo, Kazajstán? vale, vamos por orden. Ucrania yo la veo, cuando esto acabe, Ucrania yo la veo firmemente en la órbita de la Unión Europea y si me apuras, dependiendo de cómo de pisoteada se haya quedado Rusia, está en la OTAN. Armenia Perdón. Aquí te tengo que parar un poco la rotativa. Dices Ucrania en la OTAN. es algo que puedo hasta ver. No digo que vaya a ocurrir, pero que puedo verlo. Quiero decir, puedo imaginármelo, no lo considero inimaginable. Después, Armenia. Armenia históricamente ha estado siempre muy del ladito de Rusia, principalmente porque Rusia ha sido su garante para que Azerbaiyán y Turquía no se la coman. Armenia tuvo una guerra con Azerbaiyán ahora. Y Armenia pidió oficialmente ayuda a Rusia dentro del marco de lo que sería el equivalente de la OTAN para los países de la esfera rusa. Tratado según el cual si alguien si alguien es atacado por alguien que no forma parte de ese tratado, los países a los que se pide ayuda están obligados a darla. Azerbaiyán no está en ese tratado. Azerbaiyán le pegó una somanta de escándalo a Armenia. Armenia pidió ayuda a Rusia. Rusia no se la dio. El daño que eso le ha hecho a la imagen de Rusia en Armenia es indescriptible. Armenia veía a Rusia como la única potencia que podía ayudarle en el conflicto con su enemigo secular, que es Azerbaiyán. Armenia veía en Rusia al único que podía garantizar todavía la existencia de Nagorno-Karabaj y de Armenia como país viable. Rusia pasó por completo de Armenia en un momento en el que Armenia estaba realmente necesitada de ayuda y se la pidió. Así que no. Armenia se ha llevado una decepción enorme con Rusia y el daño a la imagen de Rusia en Armenia después de eso ha sido absolutamente indescriptible. Kazajstán está maniobrando para desorbitar Rusia. Kazajstán ha estado haciendo sus cositas para desmarcarse de Rusia.
Kazajstán, por ejemplo, cuando empezó todo esto, Rusia le salvó los cojones al presidente de Kazajstán en enero de 2022, enviando tropas para sofocar una revuelta popular. Cuando empezó lo de Ucrania, Rusia le pidió a Kazajstán que mandara tropas y Kazajstán se negó. O sea, negarse, que tu presidente títere se niegue a hacer lo que le pides después de que tú le hayas salvado el culo, creo que dice bastante de la percepción que hay de Rusia en los ambientes de poder de Kazajstán. Kazajstán se está desmarcando de Rusia. Los stans de Asia Central, en general, están tendiendo a desmarcarse de Rusia. Georgia está cabreadísima con Rusia, desde lo de Osetia del Norte. Azerbaiyán pasa de Rusia. Azerbaiyán va a su bola. Y Azerbaiyán, de hecho, está muchísimo más imbricado con Turquía y con Irán que lo que pueda estar con Rusia. Los bálticos, ¿para qué? Bielorrusia es el perrito faldero en estos momentos, pero es el perrito faldero básicamente porque el presidente de Bielorrusia es el perrito faldero de Rusia, Lukashenko. Lukashenko se sabe en una situación muy difícil. Lukashenko está en una cuerda floja, porque sabe que su poltrona depende básicamente de que Rusia le soporte, le apoye. Pero a medida que Rusia se enfrasca más y más y más y más con la guerra de Ucrania, le queda menos y menos y menos atención, energía, medios y dinero para prestar atención a Bielorrusia. Y Lukashenko sabe muy bien que si de verdad él echa el sombrero a la arena y se mete en este follón del lado de Rusia y se mete en Ucrania, le van a dar pal pelo. Porque si el ejército ruso es tirando a cutre, el ejército bielorruso ya, ¿para qué? Entonces Rusia lo que ha conseguido es que su órbita de países más o menos alrededor suyo se están desmarcando. Ha conseguido que los stands de Asia Central se empiecen a desmarcar y sé que no queremos tener mucho que ver contigo. En el Cáucaso, Georgia la aborrece. Y lo único que ha mantenido a Georgia más o menos sin meter mucho ruido es que tenían miedo de Rusia. Pero ese miedo se lo están perdiendo. Armenia se ha quedado desencantadísima de Rusia. Porque a Armenia le han metido por detrás un dildo de 1,5 metros sin lubricación y cubierto de papel de lija. Y Rusia no le ayudó cuando estaba obligada por tratado a hacerlo. Azerbaiyán está muy contenta con Turquía y con Irán y Rusia le importa un bledo. Moldavia estarían encantados si Rumanía se las quisiera quedar. Que por cierto va a ser divertido cuando esto acabe, ¿qué va a pasar con Transnistria? ¿Qué va a pasar con Transnistria? Transnistria existe solamente porque Rusia es quien le da el soporte necesario. Pero a medida que va pasando el tiempo, Rusia se está quedando, Rusia está dejando de dar esos soportes a esos otros, llamémosle así, perritos fieles. Estás en mute. Pepe, te has dejado aparte de ello. Específicamente un país, pues uno que puede ser, y quiero mostrarlo en un mapa, porque además lo conozco, ahora porque lo conozco bastante bien y creo que podrás opinar sobre ello cuando lo veamos. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de que la antigua provincia del Imperio ruso llamado Finlandia? Finlandia. Haya los
las fronteras de la OTAN, que hasta ahora eso es una cosa gloriosa que ha conseguido Putin, que es país más que ultra duplicar la longitud de frontera directa con la OTAN que va a tener. y un país que le tenía, yo he vivido en Finlandia, le tenían pánico y tenían una herida nacional por las dos guerras con la Unión Soviética y querían garantizar la neutralidad. ¿Cómo interpretas el paso de la antigua provincia del Imperio Ruso hasta 1917 llamado Finlandia? ¿Cómo lo interpreto? Pues básicamente que Putin ha conseguido que se quiten de encima una tradición de 70 y pico años de neutralidad. A ver, los fineses ya le dieron a la Unión Soviética bastante pal pelo en la guerra de invierno, en la guerra de continuación. Fue básicamente por agotamiento por lo que tuvieron que dejarlo, pero observa que cuando acabó la guerra de invierno, Rusia no, no simplemente no fue e invadió y se anexionó todo, no. Rusia firmó un tratado, se conformó con un 10% del territorio de Finlandia y los dejó tranquilos. O sea, Finlandia no te la puedes comer de vista porque los fineses son muy bestias en algunos. O sea, si se tercia pueden llegar a ser muy duros. Y lo de la frontera con la OTAN es una cosa absolutamente gloriosa por parte de Rusia, conseguir aumentar tantísimo, como en 1.800 kilómetros, la frontera directa de su país con un país de la OTAN. Es algo que realmente es para quitarse el sombrero ante Putin. Bien, muchacho, lo has conseguido exactamente lo contrario de lo que querías. Pero sí, pues lo único que puedo decir es que los fineses de por sí han demostrado ser son muy duros desde un punto de vista militar. Y le han perdido completamente el miedo a Rusia, pero como se lo ha perdido muchísima gente. Porque Rusia ha demostrado que no tiene color, o sea, no tiene. El ejército ruso es una patata. Y Pepe, Dime, voy a preguntar algo un poco más profundo. venga. Hemos hablado de esta obsesión que ha tenido Rusia, la Unión Soviética y hasta cierto punto el Imperio Ruso por tener una especie de áreas que garantizaran su seguridad. Sí, buffer zone. Sí, ¿cómo crees que va a influir en la Rusia de la segunda parte del siglo XXI el hecho de que pueda haber perdido toda esa esfera de influencia y que haya países que van a ser miembros de organizaciones potencialmente enemigas o al menos hasta cierto punto no alineadas con Rusia, como puede ser la OTAN, o bien alineadas con China, porque ya veremos qué pasa con los países del centro de Asia, que podrían virar directamente a China. Los stands podrían Sí. virar a China, aunque para eso yo creo que China primero tendría que darles un par de huesecillos con el tema de los uigures. Sí. Porque étnica y culturalmente muchos de los países, muchos de los stands de Asia Central, étnica y culturalmente son muy parecidos a los uigures. Y si China sigue maltratando a los uigures como lo ha estado haciendo, los gobiernos de los países de Asia Central se pueden sentir un tanto que mejor. O sea, si China les da, ¿sabes?, un premiecito portándose mejor con los uigures, yo podría ver a los países de Asia Central acercándose a la órbita china. ¿Y qué va a ocurrir con una Rusia que no tenga países aliados en sus fronteras? ¿Cómo va a ser la Pues, Rusia de, por ¿cómo va a ejemplo, ser el año esa Rusia? 2050? Sí, del año 2050. ¿Cómo va a ser? Hostia puta, ahí ya sí que no tengo ni puta idea, porque entre el colapso demográfico que le cae encima, Por porque cierto, Rusia, háblanos dime, un poco del colapso demográfico, incluso antes de ver esa Rusia Rusia del futuro, está, porque va a ser imprescindible. Rusia tiene un problema demográfico gravísimo. Dejando aparte que la esperanza de vida es bastante cutre. Y es uno de los países en los que, y se ve muy claramente una influencia cultural. Si tú miras, datos muy recientes no tengo, pero la última vez que vi eso fue hace unos años. La diferencia de esperanza de vida entre hombres y mujeres en Rusia era enorme, era como de 10 años. Los hombres en Rusia se matan.
Y eso seguramente viene a base de historias culturales, hábitos muy poco saludables de vida y un montón de cosas, pues todo lo que se bebe por allí y todas esas cosas. Yo eso, bueno, como decía, la esperanza de vida, sobre todo de los varones en Rusia, es bastante baja, es muy inferior a la de muchos otros países desarrollados. Rusia tiene o sea, la caída de la natalidad es enorme. En este año pasado, entre este año, o sea, desde hace un año hasta ahora, Rusia ha perdido alrededor de 1 millón de los habitantes más mejor educados, con más medios, más jóvenes. ¿Tú crees que va a haber Eh, un proceso de migración de la gente más formada que se van a... ya porque se ha se queda producido, aislado el país? ya se ha producido. Entre febrero del año pasado y ahora se estima que se han ido de allí como 1 millón de personas. Se han ido de Rusia como 1 millón de personas. Y esto, a ver, que quién más, quién menos en Rusia conoce a alguien que se ha ido. ¿Eh? Mi ex, la familia que vivía encima, se largaron todos. La familia completa se fue. Mi hija se ha ido a vivir ahora a un piso compartido con una profesora suya y está viviendo con la profesora porque el marido se escapó. El marido de la profesora se escapó a Turquía. Y estos son solamente dos ejemplos que son directamente de mi ex y mi hija. Y ambas, ya ves tú, que conoce una familia entera que se largó. Y la otra, el marido de su profesora, que se largó también. La pérdida, pero no es tanto pérdida demográfica como pérdida de un sector de la población del más formado, Muy formado, que hay en el Rusia. más formado, con medios, el que tenía más números de poder contribuir adecuadamente a la economía y al desarrollo del país. Una fuga de cerebros se ha producido. 1 millón, Y que son más o los menos. cerebros que tendrían, como ocurre en cualquier país, independientemente de que hubiera una guerra o no, tiene que haber una regeneración de las élites, y hablo de las élites no en un sentido negativo, de aquellos que pueden acabar gobernando políticamente, empresarialmente, etcétera. Y no hablo de una cosa... Ya, una cosa, un momento, Sí. gitano y valenciano. No, perdón, doctor Pavito, la tasa de natalidad de 1,4, 1,5 es catastrófica. O sea, la tasa de natalidad española es más que catastrófica, pero la tasa de natalidad rusa con entre 1,4 y 1,5 es absolutamente catastrófica. Para poder tener el reemplazo generacional necesitas un 2,1. Perdón, sigue. Sí, te comentaba que quién va a ser la élite de Rusia, porque además la élite de estos momentos es una élite que podríamos decir que son los últimos rescoldos de la gente que se formó en la Unión Soviética. Pero cuando esta Casi, gente tenga que ser sustituida, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué clase de élite lo va a hacer? ninguna. O sea, Putin ha conseguido purgar a una cantidad enorme de gente que podrían haber sido sus sucesores o que podrían haber tomado parte en un gobierno posterior al suyo, y ha dejado un núcleo como de 100 personas más o menos, que son los que están más o menos en el círculo de posibles gente que pueda montar gobierno después. Pero esas 100 personas, que son todas más o menos de la generación de Putin, el único que veo que es un poco más joven es Medvedev. Medvedev todo el mundo lo considera un puto títere. Después está por ahí el jefe de Gazprom, me parece que es uno de estos, que tiene empuje y elan, pero el resto lo consideran un absoluto hijo de la gran puta y si pudieran le pegaban un tiro en la nuca. Y lo que pasa es eso, que Putin ha conseguido emascular por completo a lo que sería la élite, una supuesta élite que pudiera proporcionar un gobierno a Rusia después de él. ¿Qué pasará cuando se muera?
Pues cualquier cosa, cualquier cosa. Puede pasar desde una guerra civil hasta un baño de sangre en los pasillos del Kremlin, hasta cualquier cosa, cualquier cosa. ¿Tú crees que Rusia va a entrar en un periodo de decadencia casi estructural? Sí. No hay forma de. No hay forma de evitar ese destino. Yo creo que visto lo visto, tendría que ser un milagro. O sea, no veo qué podría ocurrir para que no se produjera un despelote estructural gravísimo en Rusia. No de aquí a un año, no de aquí a 2 años, no de aquí a 5 años, pero sí a medio plazo. ¿Y qué crees que va a pasar con otro de los grandes, o bueno, hay gente que dice que va a ser de los grandes perjudicados, que es la Unión Europea, debido a que si Rusia queda aislada, si Ucrania se convierte prácticamente en el estado frontera, y los estados frontera acaban siendo estados militarizados, porque a todo el mundo le interesa que sirvan de tapón, si se convierte en un país con un ejército financiado por Occidente para parar a lo que pueda ocurrir en los próximos décadas, y todo eso hace que no fluya de nuevo ni el gas ni el petróleo ruso a Europa Central y Europa Occidental, ¿tú crees que Europa va a entrar en una decadencia mayor a la que ya se preveía o no? A ver, desde el punto de vista energético, se ha producido una revolución este año pasado, a lo largo del año pasado se ha producido una revolución energética enorme en Europa y en Occidente en general. En estos momentos, el gas que se puede consumir en Europa, dejando aparte el hecho de que, bueno, yo vivo en Holanda, y tanto en Holanda como en Alemania el gobierno ha hecho campañas de concienciación para ahorrar energía, que han funcionado bastante bien. Por ejemplo, lo de poner el termostato, pues ponerlo más bajo, yo lo tengo a 18 grados, que no es problema tener a 18 grados la casa, tampoco te vas a morir de frío, está bien. Y ahorrar energía de formas diferentes. La cantidad de gente que se ha puesto, a lo largo de este año, la cantidad de gente que se ha puesto paneles solares en Holanda es tal que, aparte de que las listas de espera han aumentado un montón, el gobierno holandés ha empezado a prepararse para quitar los subsidios a la instalación de paneles solares porque le estaba saliendo por un ojo de la cara. Pero la cantidad de gente que se lo ha montado es inmensa. La cantidad de parques eólicos y similares que están abriéndose es gigantesca. Holanda, no sé si lo sabes, Holanda tiene el campo de gas más extenso de todo el continente europeo. Es el campo de gas de Groningen. Y ese es un campo que, desde que Rusia empezó a vender gas a través de Alemania, como Rusia podía venderlo a un precio bastante más barato, pues entre, bueno, consideraciones varias, los campos de gas de Holanda los estaban cerrando. Y tenían previsto cerrarlos todos este año. Cuando saltó lo de Ucrania, el gobierno holandés inmediatamente dio marcha atrás, mantuvo abiertos los pozos que todavía quedaban y están reabriéndolos, están reabriendo más. Holanda, a pleno rendimiento, con el campo de gas de Groningen, puede suministrar gas a toda Europa Occidental sin despeinarse. Noruega está enviando gas. También, desde el mar todo el gas noruego lo están enviando también. Suministros de energía, ahora que Francia ha vuelto a poner en marcha las nucleares que tenía paradas por, ¿cómo se llama esto?, por inspección a lo largo del año anterior, Francia está en condiciones de pasar electricidad a todos los países fronterizos que tiene. Se han encontrado un montón de alternativas para el petróleo y el gas ruso, dejando aparte de que cada vez más
se está yendo a renovables y se está yendo a diversificación de fuentes de energía. Yo lo que dije el año pasado y lo repito ahora, Putin ha hecho más por el desarrollo de renovables que 15 Greta Thunbergs. Y yo personalmente opino que con la diversificación de fuentes de energía que estamos viendo, con la diversificación de proveedores que estamos viendo, digamos que el suministro energético futuro para Europa estará, llámalo paradójicamente si quieres, estará paradójicamente más seguro que como lo estaba cuando le comprábamos la mayor parte del gas y el petróleo a Rusia. Si te parece, vamos a la última pregunta y a pasar a las de los oyentes. ¿Tú crees que la Europa a la que vamos es una Europa en la que va a haber una especie de telón de acero y que cruzar hacia Rusia va a ser algo parecido a lo que podría ser cruzar hacia Rusia en 1970? Que va a ser un auténtico problemón para aquellos que tienen que entrar y salir, quizá incluso también Bielorrusia, quizá algún país que quede dentro de la esfera de Rusia, de la cosmovisión, de ese telón de acero. Pues puede ser que sí, puede ser que no, depende de hasta qué punto Rusia se vaya a la mierda. Porque si Rusia se va lo suficiente a la mierda, desarrolla eso. depende de hasta qué punto Rusia se hunda en la miseria y se hunda en la mierda. Porque si Rusia está lo suficientemente hundida en la mierda, no va a tener medios para proteger una frontera muy larga. Y va a tener una frontera que va a ser básicamente un coladero. Entonces, depende de hasta qué punto Rusia se hunda en la miseria y se vaya a parir panteras. Depende de hasta qué punto Rusia consiga mantener un gobierno razonable post-Putin o no. Porque con la que ha liado Putin, quitando de en medio un montón de posibles... Sí, vale, que podría que fueran demasiado ambiciosos y la paranoia de que igual me quieren quitar de medio. Pero te estás quitando de encima una población o un staff de gente que tienes que tener a mano por si te acabas tomando el té que no es o te caes por la ventana que no toca. Entonces, porque post-Putin, ¿quién puede venir? Los que rodean a Putin son todos una panda de tiburones. Hay muchos que quieren ser califa en lugar del califa. Yo creo que Putin está en modo après moi le déluge. En modo ¿Tú crees que eso, después de mí el diluvio. ¿Y tú crees que eso es sostenible en el año 2023 para una sociedad? Me quiero explicar. O sea, ¿no ha cambiado demasiado el mundo como para que los ciudadanos acepten vivir en ese tipo de sociedad que nos recuerda más a sociedades del año 50, de los años 60, sociedades con menos derechos? A ver, ¿hasta qué punto? A ver, los rusos en general son muy fatalistas y tienen esta idea de que qué puede hacer el ciudadano medio contra un gobierno todopoderoso. ¿Hasta qué punto puede el gobierno mantener un cierto nivel de orden o funcionamiento social? Eso es algo que tocará ver. Yo no tengo la bola de cristal, no tengo ni la más remota idea. Y puede pasar cualquier cosa. Puede pasar desde un completo colapso social, pasando por una guerra civil, pasando por un baño de sangre en los pasillos del Kremlin hasta que quede uno, pasando por veto a saber qué. Es que es algo que no tengo ni la más remota idea, no lo sé. Será verlas venir a ver qué ocurre. Pero cualquiera que sea esa opción, cualquiera de las opciones,
conllevan una pérdida de influencia, una pérdida de posición internacional de Rusia a extremos enormes. Uf. Bueno, chicos, vamos ahora exactamente con vuestras preguntas. Y perdón por tener que irme antes de tiempo hoy. Sí, no hay problema. PPVV, nosotros continuaremos, ¿eh? Chicos, PPV pregunta, Beltrán, ¿qué ocurre con el envío de blindados occidentales? ¿Es una nueva escalada? Bueno, lo de la escalada. ¿Qué ocurriría ver si se ven blindados occidentales destruidos en el frente de batalla? Vale, punto 1. Ucrania en estos momentos, blindados occidentales como tal, mucho no necesita porque con la cantidad de material capturado por parte de los rusos, material que aparte los ucranianos ya saben usar directamente, pues tienen ahora más blindados que aquellos con los que empezaron. Blindados occidentales que son de mayor calidad, aunque sean en realidad, es acojonante. Ucrania ha mantenido a raya a Rusia durante casi un año y con envíos de material occidental que no son precisamente el último grito tecnológico. Lo Claro, es que que los Occidente HIMARS son armamento de los años 90. Es que... O sea, a ver, me explico. La OTAN y Occidente le ha estado dando a Ucrania básicamente el surplus. Le ha estado dando los cacharros más antiguos y con eso han estado manteniendo a raya a los rusos bastante bien. Lo de los blindados occidentales, que serían probablemente Leopards alemanes. Leopardo Abrams. Leopardo Abrams, que son Sí. también viejecitos, son material viejo, probablemente superior a los tanques rusos que tengan delante y demás. ¿Qué puede pasar si ves Leopards o Abrams destruidos en el frente? Pues que estarán destruidos en el frente, porque las tripulaciones serán ucranianas, no van a ser tripulaciones alemanas, ni americanas, ni nada. Y seguramente en la OTAN tomarían nota y dirían, anda, mira, resulta que el tanque este tenía tal vulnerabilidad. Pero si te refieres a si se va a producir algún tipo de escándalo o algún tipo de... no lo veo. Bueno, se ha hablado de la escalada nuclear, ¿no? Que las cosas escalen en lo convencional y acaben en lo nuclear. Yo eso, Se ha querido evitar eso, ¿no? repito que eso lo veo harto dudoso. Bueno, y Azamgate te plantea algo que sería muy interesante que respondieras. Pepe, ¿qué le está llegando, entiendo que desde el punto informativo, a la ciudadanía rusa sobre la guerra? Pues que Rusia está librando una guerra santa contra los demonios gays de Ucrania y los nazis. Perdón, contra los demonios nazis, gays, judíos de Ucrania. Y que son básicamente el baluarte de la civilización cristiana. Y que la guerra es por la supervivencia de Rusia como tal y que Occidente está utilizando a Ucrania como peón en un intento absolutamente traidor y despreciable de destruir a Rusia. ¿Hasta qué punto se lo creen? Pues ahí está la cuestión. Yo personalmente, por lo que puedo ver, veo que mucha gente en Rusia tiene un escepticismo extraordinario en lo que a las noticias que vengan de la televisión rusa se refiere y a todo lo que venga del gobierno. Pero no van a decirlo. No van a decirlo porque no quieren arriesgarse a que les caiga un puro encima del 15. Yo te digo, Pepe, que cuando se sacan las estadísticas de los rusos piensan tal, los rusos piensan cual sobre la guerra, yo te puedo decir directamente de gente que no quiere hablar de ello ni con la familia. Entonces, como para hablarlo con una empresa encuestadora, aunque sea Gallup, y os lo digo, No, quiere y que hablarlo las ni empresas, con la familia. y que las empresas encuestadoras en Rusia son todas del gobierno. O sea, cuando alguien hace una encuesta en Rusia, sabes directamente que estás hablando con el gobierno. Así que a ver qué les dices. Entonces, Espera un momento, ¿puedo sí, hacer una sí, cosa aquí? sí. Atreus26 me pregunta, con todo el respeto, ¿por qué veo la escalada nuclear dudosa? Veo la escalada nuclear dudosa porque no veo a Rusia con un arsenal nuclear en condiciones. Los silos, los cohetes en silos terrestres en Siberia,
esos cohetes, los motores de esos cohetes necesitaban un mantenimiento urgentísimo en el año 2020, mantenimiento que nunca tuvo lugar. Esos cohetes no están en condición de despegar. Lo único que tendrían los rusos así para poder hacer algo serían lo que tengan en submarinos y lo que tengan en lanzaderas móviles tipo Topol. Los submarinos, que seguramente estén en alta mar, yo me sorprendería mucho si cada uno de los submarinos balísticos, o sea, cada uno de los submarinos rusos armados con misiles nucleares balísticos, me sorprendería mucho que cada uno de ellos no tuviera 3 o 4 Hunter Killers americanos al ladito, preparados para torpedearlo y volatilizarlo a la mínima de cambio. Y los Topol, yo no veo, o sea, una cosa que realmente no veo es Rusia. En todo esto ha demostrado que su ejército está completamente fuera de mantenimiento. No tienen un ejército en condiciones, el material es catastrófico. Rusia se gastaba en lo que era el gasto militar total al año. En 2021 se gastó 60.000 millones. 60.000 millones de dólares en lo que era todo el ejército. Estados Unidos, en ese mismo año, se gastó 700.000 millones en el ejército. Y de esos 700.000 millones, 60.000 millones eran exclusivamente para el mantenimiento del arsenal nuclear estadounidense. Sabiendo que en Rusia se ha robado lo que no está escrito de los presupuestos militares, bueno, y de los presupuestos de cualquier cosa. Esos 60.000 millones, con suerte, la mitad es lo que se habrá destinado para hacer algo con el ejército. De esos 30.000 millones, esos 30.000 millones los has tenido que dividir entre ejército de tierra, ejército del aire, armada, arma nuclear. ¿Qué nivel de mantenimiento han tenido los cohetes y los misiles nucleares rusos? Yo es que me estoy imaginando que en lo que a mantenimiento del arsenal nuclear se refiere, y el arsenal nuclear exige un mantenimiento constante y bastante específico, y que no es moco de pavo, yo no veo a Rusia manteniendo su arsenal nuclear adecuadamente. Y si no tienes un arma nuclear adecuadamente mantenida, puede pasar cualquier cosa. Puede simplemente no despegar. Puede reventar cuando intentes que despegue. Puede literalmente hacer así y caer encima tuyo. Puede simplemente hacer un pufo. Puede convertirse en una bomba sucia y punto. Las probabilidades de que un arma atómica mal mantenida funcione como debe son muy bajas. Vamos con la siguiente pregunta de PPVV. ¿Cómo se entiende, por tanto, Pepe, entonces la defensa por parte de Ucrania de la zona de Soledar y Bakhmut? Como he dicho antes, yo creo que Ucrania está viendo esto más como una batalla de Verdún que otra cosa. Una batalla para hacer atrición del enemigo. Si los rusos se empeñan en querer meterse ahí, pues venga, vamos a irles quitando, vamos a ir haciendo atrición y vamos a ir matándoles. Una cosa que pasó en Bakhmut, cuando finalmente los rusos tomaron Soledar, quienes tomaron Soledar fueron los de la Wagner. Pero el ministro ruso de Defensa ordenó que los de la Wagner se echaran hacia atrás, que trajeran a tropas regulares y que fueran las tropas regulares las que se hicieran con Soledar. Todo ese ballet, ¿qué fue lo que permitió? Que los ucranianos se atrincheraran delante y reforzaran sus defensas. Con lo que la batalla en la zona de Bakhmut se recrudece, sigue y sigue siendo un picacarne. Yo creo que los ucranianos, como he dicho antes, están enfocando la batalla de Bakhmut como una batalla de Verdún para que el enemigo se vaya desgastando, para ir haciendo atrición de hombres y material. Fer Herrera te pregunta, ¿veremos
otro tipo de guerra cuando mejore el terreno y lleguen los carros? Bueno, habrá que ver si llegan los carros. Eso es lo primero, No, porque lo único que se ha asegurado es que van a enviar Challenger 2 los británicos y se dice que entre 12 y 16, que eso... yo las cifras que he leído como para que cambiara el curso de la guerra son al menos 300 tanques occidentales, ¿eh? a ver, En fin, tanques en estos momentos, Ucrania tiene más tanques de los que empezó la sí, guerra. sí, Y los tanques que tiene son capturados. sí. Entonces, pues, cuando lleguen los carros occidentales, ¿qué pasará? A ver, ahora tú no puedes mandar 300 tanques occidentales. ¿Por qué no? Porque lo que tienes que hacer primero es entrenar. O sea, son tanques que son diferentes de los que esta gente sabe, de los que esta gente ha estado usando. Tú tienes que enseñarles a usarlos. Entonces, lo que tú haces es que, vale, mandas 15 tanques, entrenas a una serie de tripulaciones y luego lo que haces luego, si vas a mandar más, es que esas tripulaciones enseñen a otros. Pero tú no puedes simplemente enviar 300 carros de combate así al tuntún, porque no vas a tener quien los conduzca. No lo vas a tener quien los conduzca, ¿vale? Y, a ver, eh, no es precisamente, esto no es como sacarte el carnet de conducir con un Opel Corsa, no es lo mismo. No, no. Bueno, una muy buena pregunta que te llega. Beltrán, ¿Crimea es línea roja? Perdón, no sale aquí ahora, bueno, ahora la saca. Aquí, bueno, te la planteo aquí, te la ¿Crimea pongo es aquí. línea roja? Crimea dijo, Rusia dijo que Crimea era línea roja, Rusia dijo que Gerson era línea roja, Rusia dijo que el Donbass era línea roja, Rusia dijo que Izium era línea roja. Rusia ha dicho tantas líneas rojas, tantas que ya he perdido la cuenta. Yo ya he perdido la cuenta de las líneas rojas que ha dicho Rusia que tenía. El puente de Kerch era otra línea roja y lo volaron. ¿Pero tú no crees que en caso de perder Crimea eso ya sería insostenible? Literalmente insostenible. Para Rusia. Sí. ¿Te refieres Independientemente de... Insostenible insostenible o para que el régimen... Para que el insostenible régimen para el sobreviva. régimen? Sí, Probablemente el régimen no sobreviviría a una no pérdida de Crimea. sobreviviría. Probablemente no sobreviviría a una pérdida de Crimea. Y eso, evidentemente, Putin lo tiene muy claro. ¿Qué puede ocurrir? Ocurre una cosa, a ver, Putin, el régimen ruso es extraordinariamente personalista. O sea, tú hasta la idea de que el régimen ruso es como la Francia de Luis XIV. L'État, c'est moi. El Estado soy yo. El Estado es Putin. Si Putin la palma, por la razón que sea, porque Putin tiene pinta de estar bastante malucho y lleva ya algún tiempo que va muy a menudo por ahí, cuando va por ahí va acompañado de un oncólogo muy famoso que no se separa de su lado y que lo acompaña en casi todos los viajes que hace. Si Putin la palma, podríamos ver un escenario. Y el escenario que podríamos ver es algo que ha pasado muy a menudo en la historia en Rusia, que cuando un líder que la ha cagado se muere o cae o lo que sea, el régimen que viene después le echa la culpa de todo lo que ha pasado al que ya no está y permite irse, ¿cómo se dice esto? Y permite que el salvar la cara del régimen sucesor. No, es que esto fue culpa de el que se ha muerto. Si Putin se muere, yo podría ver algo así. Podría haber un régimen posterior que perfectamente es capaz de largarse de Ucrania y decir es la culpa fue de Putin. Todo Putin. Toda la culpa fue de Putin, es el culpable de todo lo malo que ha pasado. Yo podría ver eso. Siguiente pregunta. Vamos a ir acabando. Dice, señor Beltrán, ¿no cree que llegará el momento en esta guerra en que China asuma con Rusia el mismo papel de suministrador masivo de material que tuvo Estados Unidos con la URSS durante la Segunda Guerra Mundial? No, por dos razones. La primera, China no va a regalarle a Rusia el material. Si China
se pone a venderle material bélico a Rusia en plan bastante recio, China va a exigir pago. ¿Qué pasta tiene Rusia para pagarla? He ahí el problema. Y si no le exige pago, y si Rusia no puede pagar en metálico, si Rusia no puede pagar en dinero contante y sonante, no, ¿cómo se dice esto? No veo a Rusia siendo capaz de obtener grandes cantidades de material de parte de China. O China podría decirle, vale, te voy a dar todo el material que quieras, pero a cambio tú me vas a dar, no sé, pongamos el Primorje, que era la Manchuria exterior, que China todavía se acuerda que en la época del imperio Qin, de la dinastía Qin, la Manchuria exterior era de China, que es lo que hoy en día es el Primorje, 1,000,000 y pico de kilómetros cuadrados muy hermosos, donde está ahora Vladivostok y un montón de sitios así. Entonces yo puedo ver perfectamente a China decirle a Rusia, oye, vale, te podemos dar el material que quieras, pero tú a cambio nos das el Primorje, por pedir. Rusia, no sé yo si la veo aceptando algo así. China, para llegar a ver, China, en cualquier tratado que pueda intentar hacer con Rusia en este aspecto, Rusia será su putita. Cualquier tipo de tratado de este estilo que pudiera hacer Rusia con China, Rusia sería la putita de China. Eso lo puedes tener absolutamente garantizado. Y cerramos con esta pregunta para despedir a Pepe. Rusia, no, Sí. Búnker Alfa. Rusia tiene oro, petróleo, gas y de todo para pagar lo que sea, no lo tiene. El problema es que tú puedes tener todo el petróleo que quieras, puedes tener todo el gas que quieras, pero si no tienes forma de transportarlo y Rusia no lo tiene, te da igual. Perdona, la siguiente pregunta. Y cerramos con esta para cumplir con el horario. Señor Beltrán, ¿no piensa que las potencias están cometiendo un peligrosísimo error en no buscarle una salida honrosa a Vladimir Putin? Vladimir Putin no quiere una salida honrosa. Es Vladimir una Putin, respuesta interesante. Vladimir Putin no está por salidas honrosas. Vladimir Putin está metido en un follón que para él personalmente es existencial. Cualquier retroceso en estos momentos le supone la pérdida del cargo y, si me apuras, la pérdida de su vida. Wow, pues con eso vamos a ir cerrando. Pepe, muy interesante la conversación. Por cierto, a los que Sí. me han preguntado por cómo está mi familia en Rusia. Van tirando. Quise sacar a mi hija en otoño, pero fue imposible porque no había transportes. Y fue imposible sacarla. Y ahora, pues, las cosas les van a peor. Están notando problemas y bueno, es lo que hay. ¿Pero No, es posible ahora salir del país o no? mi hija puede salir del país porque tiene pasaporte español. Tiene pasaporte español y pasaporte ruso. El problema es el transporte. O sea, obtener billetes de avión para salir, por ejemplo, a Turquía o a Serbia, ya mirando o sea, te dejan mirar con 3 meses de antelación las compañías y ya está todo lleno. Y intentar salir por tierra, las fronteras terrestres son colas kilométricas sin cobijo, ni comida ni agua. Y Es Estonia, normalmente van por Estonia o por Finlandia y son un día de cola, básicamente, en el autobús. sí, y sin cobijo, ni comida, ni agua, ni nada. Y estuve mirando. En el mercado negro encontré una oferta de un billete para salir a Istambul por $9,000. Uf. Pero, a ver, si yo tengo garantías de que eso es un billete, vale, me pillo un préstamo en el banco, cojo los $9,000 y lo compro. Pero es en el mercado negro. Vete a saber qué te van a dar. No, eso lo mejor es comprar un billete a autobús a Estonia y hacer una cola de 10 o 12 horas y cruzar con pasaporte de la Unión. A ver qué Bueno, pasa.
Venga. Don Pepe Beltrán, muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado Una la cosa, conversación. Sí. doctor Pavito, no estoy seguro de que no tienes, de que todas esas rusas que van de vacaciones a Turquía, Tailandia o Bali lo hacen sin problemas, pero yo te digo que intentando encontrar billetes de avión para salir ahora, Sí, es que hay que ver está cuándo los todo compraron, ¿eh? lleno. A saber Hay que cuándo ver se compró. cuándo compró la gente que viaja ahora, ¿eh? Es que, chicos, también tenéis que pensar eso. No es que no existan, es cuándo compraste para irte hoy. Si te vas hoy es que compraste quizá hace 2 meses o 3 o 4, ¿no? O lo que sea. Bueno, O lo que sea. Bueno, un abrazo. Muchísimas muchas gracias, gracias Pepe. por todo, ¿eh? Venga, hasta luego. Bueno, chicos, nosotros seguimos. Siento que ha llegado relativamente pronto. Hemos estado 1 hora y 20 minutos con Pepe, pero es lo que había. Literalmente, Pepe tenía que irse a las 11 y hemos cumplido a las 11:00. Pepe ha salido. Creo que ha sido siempre, como siempre, interesante oír a Pepe. Voy a modestamente, repito, subrayo, reitero, modestamente, intentar responder las preguntas que hayáis planteado a Pepe o en general sobre Rusia con mi conocimiento. Ya sabéis que Pepe es un auténtico genio, ya no solo que conoce Rusia, el ruso tiene familia política allí, es un tío, vamos, un tío de un nivel estratosférico, superlativo, ya no solo porque sea miembro de Mensa, etcétera, que bueno, sabes que mi opinión al respecto no, del CI no es la mejor, podríamos decir, pero Pepe es un auténtico fenómeno, ya os digo. Entonces, vamos a ir viendo lo que habéis planteado. A ver, pregunta SB. Cuando se habla de victoria de Rusia, ¿a qué se refiere a conquistar completamente Ucrania? Si se quedase con el territorio que actualmente ocupa, ¿no sería una victoria? A ver, es que esto es una pregunta muy buena, pero es que aquí lo interesante es que ha sido la propia Rusia o el propio Kremlin quien ha definido lo que era la victoria, porque ha definido los objetivos. Igual que es hasta cierto punto algo que ya hemos visto cuando hemos debatido qué era la victoria para Ucrania y teníamos más dudas, recientemente, en esta semana, los mismos líderes occidentales han definido lo que para ellos era la victoria ucraniana. Entonces, yo simplemente voy a referirme a lo que han dejado negro sobre blanco para cada uno de los bandos lo que es la victoria. No lo que yo pueda considerarlo, que luego lo voy a decir, lo que yo considero que sería victoria o derrota. Pero empecemos por lo que ha dicho la propia Rusia, lo que ha dicho el propio Kremlin, de cuáles son los objetivos y qué sería la victoria, porque la victoria en guerra es alcanzar tus objetivos. Y esos objetivos son desmilitarización del país, desnazificación del país. No voy a entrar en lo típico de qué es desnazificar, etcétera. No voy a entrar en ello. Ya sabéis que no sé exactamente qué es eso, pero era uno de los objetivos. Repito, desmilitarizar, desnazificar. Podríamos también extraer de forma indirecta que era no permitir que Ucrania formara parte de la OTAN. Luego se viraron esos objetivos en la segunda fase de la guerra y se habló de liberar el Donbass. Se habló incluso de Novorossiya, que coincidirían más o menos, si colocamos un mapa, más o menos colocamos un mapa, con partes de la frontera que en estos momentos se han adentrado dentro de ella, es decir, las áreas que Ucrania que Rusia está ocupando de Ucrania. Las voy a dibujar, de hecho, para que veamos cuáles son los objetivos de esta segunda fase de la guerra, que la misma Rusia, repito, ha establecido, o el Kremlin ha establecido como los objetivos de liberación. ¿De acuerdo? Y esos objetivos serían los siguientes, porque esos objetivos hay que decir
que no están alcanzados. Sus objetivos en lo geográfico, en lo territorial, tampoco se han alcanzado. Pero bueno, voy a dibujar más o menos cómo serían esos objetivos, ¿de acuerdo? Esto es la parte del Donbass que fue conquistada en 2014, esta zona azul, ¿vale? Y el conjunto del Donbass que se quiere liberar y que se ha marcado como uno de los objetivos en esta segunda fase de la guerra, ese conjunto del Donbass, repito, más o menos es tal que así la frontera. Evidentemente estoy dibujando a mano, pero podéis ver que hay una parte blanca que puede ser alrededor del 20% del Donbass que no ha sido conquistado aún por Rusia. Son todas las áreas de Kramatorsk, Sloviansk, etcétera, etcétera, etcétera. Esa área blanca formaría parte del objetivo de liberación de, el área que empezó hasta cierto punto esta guerra, si consideramos que esta guerra empezó en 2014. Entonces, volviendo a los objetivos, desmilitarización, desnazificación, liberación del Donbass, no entrar o no permitir la entrada de Ucrania en la OTAN. Y bueno, luego se fueron añadiendo objetivos como que se reconociera la realidad de las zonas ocupadas, es decir, que se reconociera que la ciudad, por ejemplo, de Gerson había pasado a formar parte de la federación, porque recordemos que se hicieron referéndums y que esas zonas se incorporaron a Rusia. Esas zonas, por ejemplo, la ciudad de Gerson se ha perdido, es objetivamente así. Entonces, ¿cuántos de todos esos objetivos que se han quedado negro sobre blanco van a cumplirse? ¿Se va a desmilitarizar Ucrania? En mi opinión, no. Eso estoy convencido que no va a ocurrir. ¿Va a ser un país sin ejército, estilo país neutral, prácticamente como si fuera Islandia? No, no es un país desmilitarizado. No, no lo veo, sinceramente, no lo veo. ¿Va a ser un país? Bueno, no voy a entrar en lo de la desnazificación porque no sé exactamente, literalmente, no estoy siendo irónico, no sé lo que significa la desnazificación. Respecto a lo de si va a ser un país que no entre en la OTAN, creo que puede ser un objetivo que podría ser que se alcanzara. Creo que también se iba a alcanzar incluso aunque no hubiera ocurrido la guerra. Y respecto a la liberación de todo el Donbass y de Novorossiya, aunque eso se añadió, digamos que posteriormente, al principio, en la segunda fase de la guerra, se estaba hablando solo del Donbass. No parece que esa zona blanca que os he dibujado, no parece que vaya a ser conquistada por Rusia. Esta zona blanca del Donbass no parece que vaya a ser conquistada. No parece que Rusia vaya a tener la fuerza como para hacerlo. Yo, desde luego, no lo acabo de ver. Teniendo en cuenta el avance a velocidad de caracol que se está realizando en la zona de Bakhmut, teniendo en cuenta que se perdió el saliente de Isium, teniendo en cuenta que está amenazada la línea de Svatove. De hecho, no sabemos, nadie sabe qué va a ocurrir al 100%, evidentemente. Nadie lo sabe. Pero sería posible que Ucrania recuperara parte del Donbass. Es decir, no solo que Rusia no conquistara todo el Donbass, sino que es posible que Ucrania recuperara más Donbass. Es posible. Es posible que recuperara, por ejemplo, esta zona. Vamos a dibujarlo para que quede. Es posible que Ucrania recuperara esta área de aquí. Esta área que están intentando romper por Svatove y por Kremina. Es posible que esta área acabara cayendo.
más o menos. Entonces, perfectamente posible. Entonces, ¿va a ser un objetivo que va a alcanzar Rusia? Yo lo veo complicado, ¿eh? Lo veo complicado. Entonces, vosotros tendréis que juzgar si de todos esos objetivos, ¿cuántos creéis? Pues estos objetivos han sido públicos. Los objetivos es que hasta se han declarado en ruedas de prensa, entonces se han emitido comunicados, en fin. Y luego vamos a qué es ganar y qué es perder para Occidente y para Ucrania. La definición que viene haciéndose hasta por el jefe del Estado Mayor ucraniano y por el primer ministro del Reino Unido, ex primer ministro Boris Johnson, es volver a las fronteras del año 2022 a 23 de febrero. Es decir, un día antes de que empezara esta operación. Eso significaría, si esto es un mapa de Ucrania, esto significaría, vamos a dibujarlo, que sería ganar para los ucranianos. A ver, para ganar para los ucranianos, repito, asumiendo esto, no estoy diciendo que esto vaya a ocurrir, ¿eh? Pero asumiendo esto, para los ucranianos, ganar la guerra sería entrar en este área, recuperar todo esto y recuperar todo esto. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Que todo esto volviera a ser parte, todas estas zonas volvieran a ser parte de Ucrania. Esto sería básicamente llegar a la conclusión de que tras meses y meses de guerra, Ucrania no ha perdido ni un kilómetro cuadrado. Y que lo que ha perdido es lo que ya había perdido en 2014. Con lo cual esta guerra no ha servido para nada, desde el punto de vista territorial. Eso sería la definición de ganar la guerra según Boris Johnson o, por ejemplo, según el jefe del Estado Mayor de Ucrania. A vosotros está pensar si esto que vemos en el mapa, que esto que os he dibujado, en el que Rusia solo controla lo que ya controlaba en 2014, si esto es realista o no. Porque evidentemente podría llegarse a una solución intermedia. Es perfectamente posible. Es perfectamente posible que en lugar de acabar la guerra, como veis en el mapa, la guerra acabara con, bueno, por ejemplo, con Rusia teniendo un poquito más de suelo. Algo así. La zona de Mariupol, la zona detrás del río aquí. Más o menos. ¿Qué pasa si la guerra termina así? Entonces, ¿esto qué sería? Si la guerra termina así, ¿esto qué sería? ¿Cómo lo calificaríais vosotros? Una guerra que termina con el mapa que os dibujo yo ahora. ¿Eso sería una victoria o eso sería una derrota? ¿Para quién? ¿Para quién habría ganado la guerra? Vale, vamos con la siguiente pregunta. Agotados, esperado el fin, plantea. Pero o se negocia el fin de una guerra o se aniquila todo en un bando, ¿no? No exactamente. No exactamente. Para mí, lo que está sobre el papel es lo mismo que está sobre el papel en la mayor parte de conflictos. Cuando además no hay voluntad de ceder. Y lo que suele pasar en estas ocasiones, no solo en este conflicto, repito, en este estado de cosas, es que se va a la mesa de negociación cuando ambos bandos consideran que ya no pueden conseguir más en el campo de batalla. O cuando saben que se les va a ofrecer en la mesa de negociación lo mismo o más de lo que pueden conseguir en el campo de batalla. Entonces, ¿va a Ucrania ir a la mesa de negociación si considera que puede volver al menos a las fronteras de 2014?
¿O del 23 de febrero de 2022? No. Lo cierto es que es bastante improbable que lo vayan a hacer. Muy improbable, seamos sinceros. ¿Va a ir Rusia a la mesa de negociación si lo que ofrece Ucrania es, bueno, lo dijo el ministro Kuleva y lo dijo Zelensky? La alternativa para negociar es que todas las tropas rusas salgan de suelo ucraniano, que los militares rusos sean enviados a La Haya, sean juzgados y que se paguen reparaciones de guerra. ¿Va a aceptar eso para acabar con la guerra a Rusia? Pues evidentemente no. Es algo totalmente lógico que no lo vaya a hacer. No sentido. No tiene absolutamente ningún sentido hacerlo. Con lo que vosotros diréis, ¿no? Vosotros diréis. Creo que es bastante evidente que, teniendo en cuenta la posición de ambos bandos, lo más normal es que esta guerra continúe. Porque lo que te están ofreciendo es algo que tú piensas que en el campo de batalla lo puedes mejorar. Porque Rusia puede tener la sensación de que haciendo una leva, consiguiendo material, poniendo las fábricas a trabajar a tope, consiguiendo de forma, bueno, en el mercado secundario, en el mercado negro, consiguiendo lo que sea, puede tratar de lo que he comentado, ¿no? Puede tratar de mantener el statu quo actual. Yo creo que Rusia, en estos momentos, las expectativas de lo que iba a ocurrir han cambiado tanto que podría salir de la guerra, porque esto en febrero, no, yo diría que en febrero o en marzo del año pasado, hubiéramos dicho que era un resultado no tan espectacular para Rusia. Pero a día de hoy, este mapa, tal como lo veis, yo creo que Rusia firmaría que acabara la guerra, sí. Estoy convencido. Estoy convencido que lo firmaría. Vale, vamos con la siguiente cuestión. Garrosbach, esta guerra la está agitando, a ver, la anglosfera como siempre en todas las guerras y Europa obedece. A ver, vamos con la siguiente cuestión. O siguiente comentario. Juan Silvera dice: lo mínimo que aceptaría Rusia es mantener lo que ya se tiene, que es lo que comenta. Bueno, voy a acabar de leer y te contesto. Lo mínimo que aceptaría Rusia es mantener lo que ya se tiene y redoblar la apuesta recuperando parte de las zonas de su lado del río Dnieper, o sea, sacar los ucranianos de Bakhmut y otras zonas de este lado. Yo creo que Rusia saldría de la guerra incluso de forma negociada con menos terreno del que controla. Es la impresión que me da. Porque vamos a poner en perspectiva lo que está en juego en Bakhmut. Vamos a ponerlo en perspectiva para entender a lo que nos estamos refiriendo. Lo que cambiaría si se avanza en Bakhmut, potencialmente, es lo que voy a dibujar. Es que en lugar del mapa que tenemos en estos momentos, fuéramos a este mapa. Que el avance de Bakhmut a Kramatorsk, Sloviansk, sería la ganancia de ese terreno. Eso sería... y cuidado porque no se ha avanzado a una enorme velocidad como para pensar que esto tardase poco tiempo precisamente o con pocos recursos, tanto humanos como de material, como energéticos, como de todo tipo. Ese saliente azul es lo que está en juego. Y recordemos que al principio de la guerra parecía que cuando, bueno, ya Zelensky no se iba a ir, ya el objetivo de la guerra iba a cambiar, porque el objetivo de la guerra, lo he repetido muchas veces, creo que esto no era una guerra de anexión ni nada de eso. Esto era una guerra, más que una guerra, era una operación para atraer a Ucrania a la esfera de Moscú. Pero cuando eso se vio que fallaba, lo que se quiso hacer
era al menos controlar toda la zona del este del Dnieper, ¿no? Más o menos. O bien llegar hasta Odessa y dejar a Ucrania sin costa del Mar Negro. Entonces, de todo lo que se planteó en ese momento, de todo lo que se discutió, quiero decir que estaba bastante lejos lo que podríamos calificar que potencialmente podría alcanzar Rusia, ¿eh? Yo creo que lo de Odessa es totalmente, a día de hoy, no hay nada imposible en la vida, pero está bastante cerca de ser imposible de realizar una operación al oeste, perdón, del Dnieper. Todo esto creo que ya no hay nada que hacer. Y os diría que toda la zona del noreste del país, la zona de Sumy, la zona de Kiev, vamos, lo de entrar en Kiev ya es. O entrar en Dnipro, entrar en la misma ciudad de Zaporozhye, una ofensiva rusa, de verdad, yo no sé exactamente el potencial que tendría, a día de hoy, así os lo digo. No sé el potencial que tendría realistamente que podría conseguir. Aunque se hiciera una leva con miles y miles de soldados, no veo que tuviera capacidad como para, bueno, incluso para hacer esto, para ganar y controlar esas zonas que he dibujado ahora, va a ser más que complicado, ¿eh? Más que complicado incluso mantener lo que ya tiene. Yo creo que no ocurriría eso, ¿eh? Me da la impresión. Bueno, vamos a seguir un poquito. Vamos a tomar 2 o 3 preguntas más. A ver. A ver, un segundo, que vaya avanzando. Dice Cabo Piquero: lo que es irreal es pensar que Zelensky y los ucranianos se van a conformar sin el Donbass, Crimea y juzgar a todos los criminales de guerra. Lo están jurando. A ver, perdón. Lo están jurando en masa, a voz en grito, en todas las plazas. Yo creo que no van a tener capacidad como para juzgar a los criminales de guerra. O a lo que se consideren ellos que sean criminales de guerra. No creo que vayan a tener capacidad para hacerlo. Porque para eso tienes que tener la capacidad como para poder apresar. Bueno, tendría que caer Rusia como para poder hacerlo. Eso creo que no va a pasar, ¿eh? Pueden conformarse o no, pero no creo que vaya a pasar. Es más, veo más probable que puedan recuperar el Donbass a que puedan juzgar a quien quieran juzgar. Y respecto a Crimea, bueno, esto lo hemos hablado, ¿eh? Para mí Crimea sí que sería una línea roja, más que el Donbass. Sería una línea roja de literalmente, ya no solo de si el régimen, si el Kremlin pudiera sobrevivir o no. Os voy a decir que perder Crimea, creo que en Occidente no sé si van a querer, está por ver, la evolución de acontecimientos, pero estaría por ver siquiera si puede sobrevivir Rusia y si no acaba descendiendo en una guerra civil o en no sabemos en qué. Eso es como lo veo, ¿eh? Así os lo digo, ¿eh? Lo de Crimea para mí es una línea roja por mucho que los ucranianos quieran recuperarlo. De hecho, es que el mayor problema para los ucranianos es que durante 8 años, ya va a hacer 9, Occidente no hizo absolutamente nada porque recuperaran Crimea, ¿no? Seguimos. Dice Karamura: cuanto más se enquiste esta guerra, más probable es que entre en más países. Ocurrió en Corea, Vietnam, etc. Pero ¿qué países podrían entrar en esta guerra? Es que tampoco sé qué podría beneficiarle y quién tiene capacidad tampoco. Porque los únicos países que
partido por el lado para ayudar a Rusia. En el lado ucraniano, evidentemente, ha habido muchísimos países, especialmente Reino Unido, Estados Unidos y los países del este de Europa. Ha habido países como el nuestro que se han metido muy poco, como creo que es lógico. Creo que es. No tenía. No debía hacer. España no podía tampoco, ni debía. Pero del lado ruso, más allá de Irán y Corea del Norte, pero especialmente Irán, países que directamente hayan ayudado con fuerza a Rusia, ha habido muy, muy poquitos, chicos, pero muy, muy poquitos. Muy poquitos. Es que es así. Franz Sarp dice, ¿llamarías al coronel Baños, Jordi, para saber su opinión un año después? Franz Sarp, no es que llamaría, yo llamé al coronel Baños, bueno, llamé, me puse en contacto con él, pero hay que decir que fue hace bastante tiempo. No sé si teníamos ya el canal de YouTube, lo desconozco, creo, hablo de memoria, que no, pero bueno, ya nos pusimos en contacto con él y no quiso, pudo o no le vino bien en su momento. Lo entiendo perfectamente. Éramos un canal mucho más pequeño en su momento también. A mí me encantaría traerle. Yo no soy una persona que no quiera escuchar a gente que tenga una opinión distinta a la mía, y mucho menos o mucho más teniendo en cuenta de alguien que es coronel o ha sido coronel y que, vamos, es una voz a oír. Yo he escuchado y he visto muchísimas entrevistas con el coronel Baños, muchísimas. Muchísimas, y me parece muy interesante. Le traería, por supuesto. Otra cosa es que él quiera venir. Es distinto. Iskender 876. ¿Por qué no se contempla el escenario de una derrota de Ucrania? Yo creo que no se contempla porque los países occidentales no quieren aceptar lo que significaría la derrota ucraniana. No quieren aceptarlo porque significaría poner en riesgo la integridad de otros países, digamos terceros, como puede ser Taiwán, pero ya dentro del teatro del continente, del viejo continente de Europa, sería poner en riesgo a países, y así lo perciben ellos, directamente os lo puedo decir, sería poner en riesgo prácticamente toda la zona que voy a dibujar. Y a lo mejor nosotros que somos españoles no lo entendemos, ¿eh? Y nos parece una auténtica estupidez. Pero yo os digo, y he vivido en algunos de estos países, que para ellos no es ninguna estupidez. Lo voy a dibujar porque vais a ver qué países no les hace ninguna gracia. O no les haría ninguna gracia una victoria rusa. Porque se verían los siguientes, no de forma inmediata, pero prácticamente en algún tipo de futuro. Y os puedo decir que Finlandia, que ha corrido a entrar en la OTAN, está negociando, sabéis que están negociando la entrada. O sea, Finlandia no va a querer que esta guerra acabe con una derrota ucraniana. Los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, vamos, son de los que más están ayudando a Ucrania. Polonia, 3/4 de lo mismo, ya no, ni siquiera hablemos de los problemas históricos entre Polonia y Rusia. ¿Qué vamos a decir de la misma Ucrania? Pero bueno. Rumanía está teniendo bastante miedo por todo lo relacionado con Moldavia, etcétera, y lo que podría ocurrir, porque serían probablemente los siguientes en la cola. Y ya en el otro lado, en Europa Occidental, hay que decir que el Reino Unido claramente se ha posicionado, clarísimamente de los países que más está ayudando a Ucrania. Y al menos estas naciones, os puedo decir que no quieren permitir que esto acabe con una derrota ucraniana. Esto en Europa, ¿eh? Porque el socio mayor, chicos, sabéis que es Estados Unidos.
el que más está apoyando que no acabe perdiendo la guerra Ucrania, es Estados Unidos. Entonces, independientemente de lo que pueda hacer España o pueda hacer Italia, que en este teatro de acontecimientos somos nadie, estamos en la práctica, estamos en el otro lado del continente, tampoco hemos tenido problemas demasiado, no hemos tenido problemas, diría, considerables con Rusia ni con la Unión Soviética. No, obviamente no compartimos frontera, pues nosotros no podemos, este problema no lo podemos ver como lo puede ver un estonio, no tiene sentido. A nosotros nos parecen cosas paranoicas, pero no. Ni somos una potencia que sigue siendo potencia, aunque haya perdido cierto peso. Nosotros dejamos de ser potencia probablemente, o si no probablemente, a principios del siglo XVIII. Y ya no digamos después de las pérdidas de las colonias a principios del siglo XIX, de cómo quedó el país destrozado con la invasión napoleónica. Vamos, desde ya. En el periodo que va de la guerra de sucesión al final de las guerras napoleónicas en España, es decir, de la guerra de independencia, y no digamos de cómo tuvimos en el siglo XIX guerras a porrillo, guerras que en el fondo eran guerras civiles, guerras carlistas, etc. Y luego todo ello culminando en el siglo XX con la guerra civil. Fue un periodo totalmente desastroso para la imagen, la posición geoestratégica de España en el mundo. Desde 1700, voy a redondear, desde 1700 a 1900, ¿qué os diría? Podríamos extenderlo casi a la actualidad, ¿no? Pero especialmente desde 1700 a un 1850, 1880, España sufrió un proceso de degeneración, destrucción interna constante. Y no nos podemos parecer ni nos parecemos al papel que quiere jugar en el mundo el Reino Unido. Y no deberíamos hacerlo. Tampoco alguien aquí quiere una España que vaya intentando ser un jugador a nivel global en temas bélicos. No creo que sea nuestra posición. Bueno, vamos a ver algún comentario más. Dice Sir Mugrun, decir que no éramos potencia en el siglo XVIII teniendo a medio continente, yo lo que he dicho es que empezamos a dejar de serlo. A principios del siglo XVIII España empieza a ser una potencia claramente en enorme decadencia. Tras la guerra de sucesión, el periodo que va desde justamente esa guerra que destroza al país, porque fue una guerra civil, además con casi una guerra europea en nuestro territorio, al periodo de la guerra de independencia, yo creo que es un periodo terrible para España. Ya no digamos el siglo XIX, que fue un desastre. Siglo XIX que empieza con la pérdida de las colonias, más allá de lo que se perdió a finales de 1898. Pero el inicio, con todas las pérdidas masivas en América, con la invasión francesa del país y con las enormes cantidades de guerras civiles que tuvimos, que fue lo del siglo XIX en España, es que fue una auténtica hecatombe lo que sufrió el país. Pero vamos, el siglo XVIII ya era un país, ya fue un siglo en el que España estaba dejando de ser una potencia de primer nivel. España en el siglo XVIII ya no era un gran jugador. Vamos. No tengo la menor duda. Era un país que estaba perdiendo su influencia. Eduardo dice, lo que tenemos que estar pendientes, aparte de Europa, es de la posible guerra entre Argelia y Marruecos en esta década. Eso es un pedazo de tema. Ese es un pedazo de tema, ¿eh? Ese es un pedazo de tema. La posible guerra
entre Marruecos y Argelia. Ahí está el tema del Sáhara, está el tema de que Argelia ha sido en las últimas décadas un aliado de Rusia y de la Unión Soviética, o anteriormente de la Unión Soviética. Está el tema indirecto de la salida al Atlántico para Argelia. Eso podría, potencialmente, ahí hay un conflicto importante. Un conflicto importante que podría desarrollarse. Y, curiosamente, también tendría que dárseles salida, si es que quieren darle salida, que parece que no quieren hacerlo, se le tendría que dar salida al problema saharaui. ¿Cuándo van a hacerlo? Si es que quieren hacerlo y si es que pueden hacerlo. Yo creo que la opción que ha dado Estados Unidos es, bueno, vamos a permitir que sea Marruecos quien acabe controlando el Sáhara. El Sáhara tiene una población muy baja comparada con Marruecos. Puede haber como mucho, como mucho. Habría que ver la natalidad, los censos reales, que podríamos estar hablando de verdad, más allá de lo que digan los números. ¿De verdad cuántos saharauis puede haber en estos momentos? ¿3 millones? 3 millones, contando con la natalidad alta que han tenido en las últimas décadas, etcétera. La gente que puede haber emigrado, etcétera. Englobando incluso toda esa población, podríamos hablar de 3 millones frente a un país que va a tener al menos 10 veces más, si no 12, 13 veces más. No sé, creo que es un problema que no han querido resolver Occidente, no ha querido resolver España, porque creo sinceramente que a los políticos españoles tampoco les ha interesado, porque era una forma de poder en el futuro amenazar a Marruecos con alterar la política con el Sáhara en caso de que intentara ser problemática con Ceuta, con Melilla, con la inmigración, con la pesca, con una serie de factores importantes. Yo creo que lo más raro de todo esto es el giro que hizo Antonio, que hizo Pedro Sánchez. Yo no lo acabo de entender. Aún no lo entiendo. Sabéis que tuvimos aquí a Lorenzo Ramírez, que nos dijo en una entrevista en directo aquí en Twitch que él sabe que hubo ministros del gobierno, no todos, pero hubo ministros del gobierno de España que se enteraron por la prensa de lo que iba a hacer, bueno, de lo que había hecho nuestro presidente. Entonces yo creo que algún día sabremos de verdad por qué dio ese volantazo. Porque ese volantazo cambió una política exterior de España de décadas. Y yo no le veo una razón de ser, ni le veo ningún aspecto en el que España gane nada directamente. Otra cosa es que Estados Unidos presionara a España, lo hiciera Biden, se quisiera que Marruecos jugara cierto papel en la guerra en Ucrania, el que sea, diplomáticamente o como fuese. No sé, ahí no me voy a meter, lo desconozco. Pero fuera de ahí, yo es que no sé exactamente cuál es la ventaja para España de dar ese giro. No lo acabo de entender. ¿Le dieron la orden por teléfono? Pregunto, dice Gonzalo. Bueno, eso se ha hablado mucho. Ha habido muchos rumores de por qué Pedro Sánchez dio ese volantazo. Se habla de teléfono, se habla de conversación, evidentemente presiones del amigo americano. Yo no lo sé. Creo que es un tema, fijaos si que os digo algo, igual que hay otros temas que me da la sensación de que siempre se va a debatir y que nunca podremos tener la confirmación de qué pasó, creo que el tema de Pedro Sánchez y el giro de la política con el Sáhara lo vamos a conocer. Va a ser un tema en el que nos vamos a enterar, Os digo yo que nos vamos a enterar. Estoy bastante convencido, de hecho, que nos vamos a enterar. Que nos va a explicar, nos van a decir esto ocurrió por esto, por esto, por esto.
Y será dentro de unos años, pero será así. Será así, ¿eh? Será así como os estoy contando.